Hola, soy Isidora Urrutia y hoy voy a hablar sobre este libro llamado Los nombres prestados. Este libro trata básicamente como como un mini resumen. eh, Trata de Nina, una chica de joven, alrededor de unos 20 años, por ahí, que su mamá le deja como tarea vaciar la, la vieja estantería de su abuelo Pedro, que él tuvo que mudarse a un geriátrico por ya estar en una avanzada edad y por lo tanto ella tuvo que vaciar toda su casa. Pero su mamá le encargó vaciar la estantería, su librería, porque ella era muy buena con los libros. Nina terminó de vaciar las estanterías y hasta justo cuando estaba terminando, encontró un libro botado por ahí, justo atrás de la estantería. Entonces ella decide abrirlo. Lo abre, lo empieza a hojear y de repente ve que entre las hojas de ese libro habían 8 cartas escondidas que eran para su abuelo, pero que ella nunca se había enterado de eso. Desde ese momento, Nina tratará de relacionar esas 8 cartas con el pasado que tuvo su abuelo. Porque su abuelo estuvo en la guerra y en los campos de concentración nazi. Esas cartas están todas relacionadas al pasado de su abuelo. El pasado que ella no conocía porque él nunca había querido compartir. Entonces, desde el momento que ella encuentra las cartas, trataría de relacionar todas esas con el pasado de su abuelo para descubrir qué era lo que había pasado. El libro en sí me gustó bastante. Bastante. Pensé que me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, la verdad. Eh, lo encontré entretenido. Me entretuvo harto. Eh, es muy atrapante. Es atrapante. Desde el momento que lo empecé a leer, lo dejé de leer hasta que lo terminé. Lo único que me causó un poquito de conflicto fueron los cambios en la línea de tiempo. Durante pasan los capítulos y te van contando todo lo que pasa con las cartas y el pasado del abuelo, hay muchos viajes en el tiempo, al pasado, o sea, flashbacks al pasado, después volvías al presente, después al pasado de nuevo y al presente y así. Entonces se me hizo un poco complicado de leer a leer. Solo un poco, tampoco es algo tan terrible, porque también lo pude entender bien, pero eso solo fue un poco complicado. La autora de este libro es Verónica Zucáxer, ahí sale. Les voy a contar un poco. Verónica nació en 1968 en Buenos Aires, Argentina. Durante su infancia, lamentablemente, le diagnosticaron hipoacusia bilateral severa. Actualmente, ella es periodista, escritora y editora. Durante su carrera, ha publicado más de 15 títulos dirigidos a niños y jóvenes. Y también realizó guiones de varios programas de televisión. El 2015, Los nombres prestados recibió mención Los destacados de Alija en la categoría novela juvenil. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que me parecieron los personajes y en sí el libro. Como personaje principal tenemos a Nina, que era una chica, como ya había dicho, joven, alrededor de 20-25 años, por ahí, estudiante de periodismo en la facultad, nieta de Pedro Nowak. Pedro era el nombre de su abuelo, el que le estaba vaciando la casa. Era reconocida por carismática y por bella. Siempre recalcaron lo bella y carismática en el relato. Como personajes secundarios que puedo destacar está Pedro Nowak, que es el abuelo de Nina. Pedro era un anciano de 86 años que vivía en el geriátrico, como ya les dije.
Lo movieron ahí, lo llevaron porque ya él vivía solo. Su esposa había muerto hace 2 años y ya no sentían que tenía mucha motivación para vivir. Así que para tenerlo más cuidado y estar viéndolo todo el rato, lo llevaron a un geriátrico, donde ahí lo podían cuidar y estar viendo con más frecuencia. Como segundo personaje secundario, quise elegir a Sara. Sara era una de las mayores involucradas con las cartas que Nina encontró en el libro de su abuelo. Sara era una maestra ya jubilada, que Nina conoció posteriormente a encontrar el libro tratando de buscar alguna relación entre las cartas y el pasado de su abuelo. Yo creo que mi personaje favorito fue el abuelo de Nina, Pedro. Yo creo que lo que tuvo que pasar por la guerra y por los campos de concentración, por todo su recorrido, durante todos esos años que estuvo en guerra en estos países, fue muy fuerte para él, fue muy traumático. Y siento que todo lo que pasó ahí, lo que vivió, lo que sufrió, eh, luego tuvo consecuencias en traumas. Y creo que por esta razón él no quería contarle de su pasado a Nina, ni a toda su familia, porque él siempre omitió todo su pasado, nunca quiso contarle nada a Nina ni a sus hijos. Pienso que Pedro fue una persona muy fuerte, muy valiente al cargar con ese peso toda su vida, después de pasar por algo tan traumático y tan terrible para una persona. Como ya sabrán, este libro toca temas como la guerra y los campos de concentración, todo lo que tiene que ver con la guerra durante todo el relato. Pero también tocó el judaísmo y eso quería hablar ahora. La guerra la podemos ver, como dije, durante el trayecto de todo el libro. Está presente el tema. Desde el primer capítulo hasta el último, hablan sobre esto, sobre lo traumático que fue y te explican un poco cómo eran las cosas. Aquí hay un ejemplo que salió en una de las primeras páginas. Dice: hasta que la guerra llegó a nuestra ciudad, nuestra calle, se metió en las casas y nos señaló con su dedo inmundo. Esta frase la dijo Pedro, de hecho, cuando los soldados, la guerra justo llegó a su pueblo. Cuando recién llegó, él dijo esto: la guerra llegó cuando Pedro tenía alrededor de unos 13 años. Era bastante joven. Después también tocan el tema del judaísmo. Este está más presente está bien presente en la lectura. Más por el lado de Sara. O sea, Sara era la maestra jubilada que encuentra a Nina por las cartas. Bueno, el judaísmo se toca claramente por el tema de la guerra. Y Sara estaba involucrada porque Sara era judía. Ella fue la que escribió el libro que lo mandó hacia los campos de concentración donde estaba Pedro y que le salvó la vida. Porque ese libro tenía un código que solo podía descifrar un compañero de Pedro, donde ahí estaban ocultos pasajes e identificaciones falsas para que él pueda salir de ahí y mudarse a Argentina. Ese libro que mandó Sara fue el que le salvó la vida a Pedro. En conclusión, el libro me gustó mucho. Creo que nunca había leído algo así relacionado con la guerra y todo lo que pasó. Y eso. Gracias por ver mi reseña de Los nombres prestados por Verónica Zucaxer.